Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto reencontrarnos en este Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Antes de entrar en la sesión de hoy, quiero agradecer al Magíster en Análisis Sistémico Aplicado a la Sociedad de la Universidad de Chile por las conferencias de las últimas semanas. Han sido espacios sumamente enriquecedores que nos han permitido mirar con nuevos lentes los desafíos actuales de nuestras sociedades, expuestos por los propios egresados del magíster. Hoy ponemos en diálogo dos investigaciones recientes que, aunque distintas, se complementan muy bien desde la teoría de sistemas sociales del humano. La primera es la tesis de Estefanía Vilches, que analiza las campañas preventivas de VIH-Sida en Chile entre 1991 y el 2018. Lo interesante es cómo estas campañas, en lugar de resolver linealmente un problema de salud, generan paradojas, tensiones entre política y salud pública, entre eficiencia y realidad, entre métodos de evaluación y resultados. La comunicación política aparece aquí no como una solución simple, sino como un espacio donde se procesan y se visibilizan estas paradojas. La segunda tesis es la de Tatiana Tocos, sobre telemedicina en cuidados paliativos. Su aporte es mostrarnos que la innovación técnica no es neutra. Al acoplarse al sistema de la medicina, cambia las formas de comunicación entre médicos, pacientes y familias, transformando incluso el código central de la medicina del binomio enfermo-sano al de curable-no curable. Aquí, y es muy importante señalar esto, emergen las expectativas sociotécnicas como motor de cambio y reconociendo que es un concepto central en la teoría de sistemas, las expectativas. Al observar juntas estas dos tesis, vemos cómo la teoría de sistemas nos permite comprender tanto la comunicación política con sus paradojas como la microinnovación técnica con sus acoplamientos estructurales y sus expectativas. Con esta invitación agradezco nuevamente al magíster y a todos ustedes y los animo a que abramos el diálogo. Muchas gracias. Estefanía, tienes la palabra. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla. Envío una solicitud para compartir. Permíteme un segundo. Listo. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, claro. Súper. Bien. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Estefanía Vilches, soy magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad y también soy trabajadora social de la Universidad de Chile. Mi tesis se tituló Tres paradojas sobre las campañas preventivo-comunicacionales de VIH-Sida en las políticas de gobierno chilenas entre los años 1991 y 2018. La directora de tesis fue la académica Teresa Matos Sepúlveda. Modo de estructura de esta presentación lo dividí en 4 momentos, los cuales voy a transparentar con ustedes. Vamos a comenzar con los antecedentes de la diferenciación del fenómeno, luego la construcción de la premisa, para llegar a transparentar mi estrategia analítica con ustedes y develar las paradojas y los desafíos asociados. A su vez, me gustaría contarles que esta investigación tiene una larga trayectoria en mi pregrado y magíster, desde el año 2018 que vengo trabajando estos documentos y la experiencia del magíster fue ya acoplar toda esta información que tenía y poder trabajarla desde la perspectiva, desde la teoría de enfoque de sistemas. Ahora, para comenzar, los antecedentes referenciales yo los dividí en 2 momentos o en 2 distinciones base. El primer momento es el VIH-Sida como un problema público, desde el cual yo estudié las normativas asociadas al VIH en Chile y también en el mundo, el estudio de su epidemiología y también las políticas preventivas que se construyen en torno a todo este fenómeno y cómo va dialogando el sistema político, el sistema científico y también todo lo que tiene que ver con los avances en medicina, pero también en la construcción de la problemática desde la sociedad civil.
Luego tenemos la lógica evaluativa en política pública, que aquí lo podríamos ver que es como esta observación que realiza el Estado o los gobiernos sobre las propias decisiones que han ido tomando a lo largo de la trayectoria de la política. Y a su vez vamos a observar esta lógica normativa de evaluación que está asociada a cada gobierno y también los estudios asociados a la prevención del VIH y su evaluación en el mundo, ya que como vamos a ver un poco más adelante, hay muy pocos estudios que observan este fenómeno y la construcción y evaluación de las políticas. Ahora, ¿qué es el VIH-Sida? El VIH es el virus de inmunodeficiencia adquirida y su no acompañamiento médico mediante un tratamiento antirretroviral se constituye en el síndrome de inmunodeficiencia, que es la etapa avanzada. O sea, VIH no es SIDA. Esto es muy importante y ha sido un tópico central a la hora de pensar las políticas de gobierno, tanto en Chile como en Latinoamérica y el mundo, ya que este virus tiene una alta carga cultural y también ética o se podría decir incluso religiosa. El VIH es un tópico central de salud sexual. Generalmente nosotros concebimos la salud sexual asociada a enfermedades, pero la concepción desde la OMS es que la salud sexual va mucho más allá de la ausencia de enfermedad o existencia de esta, sino que esta es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social. O sea, es un tópico multidimensional, desde donde múltiples actores están tratando de incidir en la agenda social. Por ello, es un problema público. No estamos pensando en un problema público desde una lógica negativa, desde algo que puede significar gasto al Estado, porque sí lo es, pero también podría significar ahorro si es que este problema público es bien trabajado. Por ende, es un problema público porque el VIH tiene múltiples observaciones, múltiples observadores y también distintos intereses asociados a esto. Si nosotros pensamos entonces en que el VIH es un problema de salud sexual, pero también es un problema público, lo podemos llevar a la agenda mundial. ¿Qué institución es la más cercana o la más dialogante con la política internacional? Es ONU-SIDA, que es la institución que está especializada para acompañar a los gobiernos a tomar decisiones. ¿Y por qué es tan importante? Porque históricamente el VIH, desde su primera campaña emitida en 1991 en Chile, ha sido acompañado por instituciones internacionales. Pero si hacemos un retroceso, el primer caso que se detectó de VIH en Chile fue 6 años antes de la primera campaña. O sea, tuvimos un problema público que se construyó y que el Estado no observó o que decidió ignorar y que fue avanzando hasta que el momento del retorno a la democracia en Chile, se decidió incorporar una política pública que aborde el desafío de reducir la transmisión del VIH en el país. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque así como en Chile, múltiples países tienen su propia agenda de VIH y esta ha sido acompañada por esta agenda de respuesta al VIH-Sida en el mundo. Y nosotros aquí podemos ver un gráfico donde se ven distintos avances en distintas décadas, en distintas materias. Pero la lógica que ha ido acompañando la decisión es el sistema científico, es el que ha ido permeando la agenda y ha ido apretando los diferentes códigos para poder irritar un poco el sistema político y hacer luego esta bajada de acompañamiento a los sistemas políticos nacionales. Entonces, por ejemplo, puse aquí una línea donde el 2002 se crea el Fondo Mundial, pero luego Chile, el año 2003, firma un convenio para abordar específicamente la epidemia. Luego, el 2004, se firma la ley que incorpora este tópico a las garantías explícitas. Y luego, el 2005, recién el tratamiento se incorpora a las garantías. O sea, tenemos también todo, se podría decir, un timing de respuesta ante esta dinámica comunicacional internacional. Y a su vez, como Chile lo hacen los otros países. ¿Por qué esto es importante? Lo vamos a ver un poco más adelante respecto a la epidemiología. Si bien Chile, como podemos ver en el gráfico número 1, figura en el número más alto respecto al cambio porcentual sobre nuevos contagios o transmisiones de VIH en Latinoamérica. Si bien contagios es un concepto errado, yo utilicé
el título usado por la OMS. El concepto correcto o el concepto sugerido es transmisiones, dada la naturaleza de la transmisión de VIH, ya que no es un resfrío, ¿ya? Pero ¿por qué esto es importante? Porque este estudio de la OMS y de ONU-SIDA asociado identifica todos los países de Latinoamérica que están incorporando las políticas que nacen desde el eje internacional. Ahora, ¿por qué es importante de que Chile sea el país que tiene mayor tasa de transmisión? Es que Chile, según mis propios estudios, que los vamos a ver un poco más adelante, es el país que más invierte, que más efectúa campañas y que a su vez más evalúa campañas preventivas de VIH en Latinoamérica. O sea, estamos ante alguna diferenciación que no estamos logrando observar respecto a la toma de decisiones del sistema político, de también toda la lógica educacional que pueda estar ligada, porque por mucho que estemos invirtiendo dinero, no se está viendo el resultado en la lógica desde la OMS. A su vez, si hacemos un lente en Chile y hacemos un zoom respecto a todas las regiones, también tenemos una tasa bien diferenciada de notificación de VIH por región de residencia. ¿Esto por qué es importante? Porque así como a nivel latinoamericano cada país incorpora las políticas internacionales dependiendo del gobierno de turno, en Chile en las regiones también se realizan adaptaciones territoriales y hay cierta autonomía respecto a cómo se implementan las políticas. ¿Ok? O sea, acá tenemos también un primer escenario de la complejidad del fenómeno que va mucho más allá de esta investigación. Ahora, respecto a las políticas preventivas y cómo se realiza esta construcción del problema público desde el sistema internacional. Tenemos la concepción de la promoción de la salud, donde se dialoga un enfoque intersectorial con el fomento de la participación de la población en el mismo objetivo de promocionar hábitos de vida saludables o sugeridos por la OMS. A su vez, existe un enfoque preventivo promocional del VIH que incorpora una colaboración interinstitucional, generalmente entre instituciones de salud y educación, para prevenir ciertas patologías. En el caso del VIH también cumple esta condición. Y algo central de las políticas preventivas y que no existe una política preventiva asociada que no incorpore este concepto es la comunicación de la prevención. O sea, cómo nosotros queremos emitir el mensaje hacia la sociedad respecto a lo que nosotros queremos evitar. Como les contaba, en Chile se realizó la primera campaña preventiva nacional en 1991. Ya al año 2018 se realizaron 18 campañas. Chile también tiene una trayectoria política bien diversa, pero ha pasado la línea preventiva por distintas instituciones. Una de estas es CONACYDA, que tenía un enfoque preventivo, pero luego CONACYDA cierra y el programa preventivo de VIH migra hacia el Ministerio de Salud, el cual al pasar los años fue licitado a privados. O sea, tenemos también una trayectoria bien diversa respecto a quién implementa la prevención, quién se hace cargo y quién observa, quién evalúa estas implementaciones. A su vez, la lógica evaluativa en las políticas públicas de una forma general está pensada bien normativamente. Yo entiendo que en México hay una institución que se especializa en la evaluación, pero aquí en Chile eso no existe, más allá que el Banco Integrado de Programas Sociales, que mide más que nada cómo se invierte. ¿Ok? Entonces aquí en Chile podríamos decir que la regulación de las evaluaciones de campañas de prevención y otras enfermedades generalmente se basa en políticas y directrices establecidas por el Ministerio, y la evaluación se va a entender como esta valoración y reflexión sistemática, tanto sobre el diseño, ejecución, eficiencia, efectividad, procesos o el proyecto ya completado. Y la metodología implica un posicionamiento y también una decisión sobre desde dónde nosotros vamos a observar este diseño y esta implementación. Y las campañas, a modo de síntesis, a pesar de los esfuerzos normativos y la implementación de distintas evaluaciones, las campañas de prevención a menudo quedan sin evaluar o no tienen una evaluación rigurosa. En el caso de Chile, Chile tiene muchas evaluaciones, pero estas no son rigurosas. Y algo que les contaba un poco antes, Chile carece de una norma de Estado que oriente y regule las evaluaciones en política pública, incluyendo las campañas de prevención en VIH.
de los estudios asociados de la prevención del VIH, encontré un escenario bastante difícil. De forma sintética les podría contar 5 tópicos. Primero que todo, generalmente se aplican encuestas de percepción y compromiso con mensajes. Sin embargo, se identifican pocas investigaciones que aborden evaluaciones sobre cambios comportamentales. Solo una investigación realiza el cruce para medir la efectividad real de la campaña entre la tasa de detección y la exposición, y se reconoce que no hay correlación. Finalmente, tenemos que la articulación de campañas comunicacionales preventivas son iniciativas complementarias, especialmente centradas en la educación y la accesibilidad a información fiable en torno a la prevención. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que hay un déficit de estudios desde las ciencias sociales que aborden las políticas preventivo-comunicacionales, y no se identificó literatura desde la teoría de sistemas sociales. A modo de problematización, tenemos 3 tópicos. El primero, un déficit en la efectividad de la política preventiva. O sea, si vemos los gráficos, es claro, las estadísticas nacionales e internacionales identifican un déficit en la efectividad de la política preventiva de VIH en Chile. Y a pesar de la adhesión sistemática a los tratados internacionales, Chile no ha logrado reducir la tasa, a pesar de, si podemos ver la diferenciación con otros países, que se han logrado reducir la tasa considerablemente. Luego tenemos una abundancia de campañas y evaluación de estas. Chile ha implementado numerosas campañas y evaluaciones, pero algo pasa de que no hemos logrado identificar alguna correlación. Y a su vez hay un vacío en el análisis político. La identificación, la investigación sobre las campañas preventivas ha estado dominada por enfoques económicos y racionales, dejando un vacío en el análisis de las políticas que afectan la eficacia de las campañas. ¿Qué nos lleva todo este análisis? Es que tenemos numerosas campañas preventivas que se pueden ver muy distintas, pero el trasfondo y la lógica desde la cual se piensa es el mismo. ¿Sí? Tenemos 18 campañas hasta el año 2018 con distintos eslogans, distintos mensajes, distintos estilos, pero que nos lleva a una versión réplica de la otra que puede tener alguna que otra modificación, pero su lógica de operación no es distinta. Ahora, ¿cómo construir la premisa central? La premisa de mi investigación fue que en Chile la inefectividad de las campañas preventivo-comunicacionales en VIH ha sido constante, y esta se sustenta en 3 paradojas relacionadas a los desajustes históricos de los sistemas evaluativos nacionales en prevención. La primera paradoja es la de la eficiencia. ¿Por qué? Que se identifica un aumento constante de la inversión pública, pero a su vez un aumento constante de la tasa de transmisión. O sea, no hay ninguna correlación. El aumento, entonces, no tiene ninguna justificación, o al menos alguna lógica racional que se le podría dar desde un análisis más específico a cada campaña. Luego tenemos una mayor fragmentación política y a su vez una mayor tasa de transmisión. ¿Por qué? Porque debido a que no hay una política de Estado que regule la evaluación, cada gobierno ha estado autoobservando sus políticas sin incluir a terceros que puedan permitir dialogar con la evaluación de esto. A su vez, esto permite una lógica de autolegitimación política. Y finalmente, tenemos una paradoja metodológica. ¿Por qué? Porque se identifica que las campañas preventivas implican entregar información, pero el entregar información, como nosotros podríamos estar de acuerdo, es contingente. O sea, la contingencia no nos podría asegurar de que yo, por entregar información, el sujeto adquiere el conocimiento como nosotros tenemos la expectativa. Y por ende, la tasa de transmisión sigue aumentando, porque existe una recurrencia de la brecha comprensiva sobre que entregar información y realizar prevención son elementos similares. Ahora, ¿cómo llegamos a la construcción de este fenómeno o de esta observación? El proceso de investigación, si bien fue largo y tiene mucho análisis documental asociado, fue muy difícil poder comunicarlo a los evaluadores, a los evaluadores de mi tesis, pero también dada la complejidad de todos los documentos a analizar, los años y llevar este hilo conductor de identificar estas paradojas a lo largo de la realización de la política,
llegué a este texto que es de Urquiza, Billy y Leal, que básicamente nos hablan de cómo se puede construir viabilidad, confiabilidad en la investigación. Si este es el gráfico original, la ilustración original, esta la realicé yo en base al mismo texto, y la siguiente diapositiva muestra cómo yo construí este fenómeno. Pero básicamente el ejercicio que me gustaría destacar y que le comentaba a Carlos es que me permitió poder transmitir de cierta forma mi observación desde una lógica sistémica a quizás académicos que no estaban tan asociados a la teoría de sistemas. Entonces les costaba mucho poder dialogar con los códigos que estábamos tratando de incorporar a la mesa de discusión. Entonces, desde una síntesis, tenemos por un lado la validez, que es el lado izquierdo de la pantalla, y por el otro lado tenemos la confiabilidad. Más que nada me gustaría destacar los cuadritos naranjos, que si partimos por la distinción, la asociación de esta investigación fue por unidad diferencia, y la construcción del observador fue mediante este objeto de develar las paradojas de la observación. Mediante esta observación de segundo orden, el método fue un análisis de contenido y la especificación de estas reglas o esta construcción fue la construcción del producto, que es la descripción de lo distinguido y lo no distinguido. Luego tenemos por otro lado esta pregunta o esta construcción del objeto, que es ¿qué distinciones se utilizaron en el contexto de 1991 y 2018? Y la observación observada o el eje de la transparencia es que yo analicé textos y documentos que voy a especificar a continuación. Si podemos pensar, este gráfico o esta ilustración es muy similar a la construcción de los objetivos y los objetivos específicos. A mí me gusta mucho este porque creo que muestra la lógica sistémica más fiel a cómo yo pensaba la investigación. Pero si lo podemos ver desde una perspectiva más estandarizada, el objetivo fue describir la inefectividad de las campañas y abordar las tres paradojas. O sea, teníamos tres objetivos. El primero, analizar la relación entre la inversión pública del componente masivo comunicacional y la epidemiología. Luego, analizar las estrategias evaluativas del componente masivo comunicacional de los programas, según el gobierno de turno. Y luego, examinar la metodología de evaluación de las campañas de los programas de prevención, realizadas entre 1992 y 2018, según el gobierno de turno. Y las condiciones de observación, que era lo que yo les estaba hablando de forma muy resumida, fue muy interesante de realizar porque hice un análisis documental desde dos lógicas. Primero, hice una lógica por gobierno, entonces independiente de la campaña emitida, hice una ficha con una codificación especial para hacer una lectura vertical y horizontal respecto a cómo se pensaban las campañas y la evaluación por gobierno. Y luego hice una ficha aparte por cada una de las campañas. O sea, igual nos dio una lógica de poder observar el mismo contenido en una distinta perspectiva. El total de los documentos observados fueron 93 y incluyó bastante diversidad entre artículos, leyes, epidemiologías, tesis, diagnósticos, planes nacionales, etc. Y algo que se me cuestionó en un momento cuando estaba construyendo la tesis era cómo junto a mi directora de tesis podíamos comunicar esto, porque se me criticó de que era una metodología de investigación poco ortodoxa. Y el argumento fue claro, el código es un oscilador binario que le sirve al sistema para operar, no es un esquema de realidad, corresponde a una ficción que le permite al sistema hacer una reducción de complejidad. En el caso de esta investigación, este fue el ejercicio. De forma muy sintética, tuvimos un ejercicio de preanálisis, conceptualización, categorización, sistematización y codificación e incidencia. Análisis, tomamos todos los documentos y empezamos a ordenar y a hacer una primera codificación, se podría decir, bien inicial. Luego, conceptualización y categorización, donde empezamos a pulir esta literatura y empezamos a hacer un cruce entre lo existente en la literatura ya académica, sobre todo asociado a teoría de sistemas sociales, con lo que estábamos leyendo, lo que yo estaba observando ya en el análisis documental. Luego, todo el proceso de sistematización que les contaba, que tenía estos dos formatos para hacer esta lectura desde dos lógicas. Y finalmente, todo el proceso de codificación e inferencia, que fue mediante un software de Atlas-T, y luego hacer como este análisis cruzado de las diferentes referencias que estoy encontrando, y también el análisis
a las estadísticas del Banco Integrado de Programas Sociales y la solicitud de información por transparencia, que también fue un proceso bastante largo. De hecho, acá lo identifiqué como una limitación de la investigación, todo lo que tiene que ver con la transparencia de la toma de decisiones, los informes de evaluación, las estadísticas que no han sido transparentadas al 100%. Entonces tenemos este análisis integrado en base a estas tres paradojas y podemos comenzar entonces a hacer este cierre con los hallazgos, ¿ok? Estos gráficos los elaboré yo en base al Instituto de Salud Pública de Chile, todo esto gracias a las solicitudes por ley de transparencia. El primer gráfico es el número de casos confirmados de VIH en Chile entre el año 84 y el 2018, y como podemos ver hay un aumento sostenido de los nuevos casos. Y le hice un zoom al año 2010-2011, donde hay una pequeña reducción, pero como podemos ver en el siguiente gráfico, que es el número de exámenes realizados, también hubo una gran brecha de exámenes realizados en el mismo año 2010. O sea, no existe realmente una reducción de casos, sino solo hubo una reducción de testeo. Luego tenemos el siguiente gráfico, que es el que ya les había mostrado, a su vez este cambio porcentual de las nuevas transmisiones de VIH, y este que también fue elaborado en base a transparencia, es el presupuesto anual en millones de las campañas de comunicación, ¿sí? Lo que tenemos en el número morado es el presupuesto anual, y lo que tenemos en el color celeste es el número de casos confirmados. También, si podemos hacer un cruce, el año 2011 hubo un salto en el presupuesto anual, pero eso no logró alguna incidencia, al menos en el futuro, en los datos proporcionados posteriores del año 2012 al 2018. Luego, si vamos al siguiente punto, es la paradoja política. Acá tenemos todas las campañas emitidas, y a lo que nos llevó esta observación es que este contexto gubernamental causa temor constante, no solo en VIH, no solo en prevención, sino en las políticas en general, con que los vaivenes políticos no exista continuidad en la política pública, dado que las autoridades pueden traer otras visiones del problema y de las soluciones. Y un ejemplo que me gusta destacar es este caso de el gobierno de Ricardo Lagos, donde la metodología de evaluación, si hacemos un zoom, tenemos una situación bastante particular, porque a lo que se enfocan es a la entrega de información y a qué tanto la gente se acordaba del mensaje, no más allá de las metodologías o el cómo prevenir. Luego, si vamos al periodo de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, acá genera también otro hallazgo que fue bastante interesante, de que desde el primer gobierno de Sebastián Piñera se incorporó la licitación a privados. Eso implica de que el gobierno dejó de diseñar y evaluar sus campañas preventivas, sino que se empezó a licitar. Eso generó también de que por ley quienes adquirían esta licitación tenían que evaluarse. Pero ¿qué pasó? Los mismos privados no se evaluaron, o en este momento las evaluaciones no existen porque por transparencia no se comunican, ¿ok? O sea, no hay evaluaciones disponibles respecto a esta inversión estatal en prevención. Y en el caso de la primera campaña de Sebastián Piñera, fue la primera masiva, tuvo una gran crítica, ¿sí? Una gran crítica desde la agenda, y implicó también que las siguientes campañas tuvieran repercusiones sobre las decisiones que la misma política trataba de emitir. Por eso también, a mi parecer, no se transparentó la evaluación de las siguientes campañas. Como un eje de síntesis, tenemos entonces esta trayectoria de los diferentes gobiernos y a su vez una trayectoria institucional. Podemos ver CONACYDA, Programa Nacional, licitación privada y licitación privada hasta la actualidad. Luego, cómo los objetivos van variando, pero generalmente han estado asociados a un mismo tipo de indicador, que es el de recordación o alcance, ¿sí? O sea, a cuántas personas el mensaje puede llegar y cuántas personas podrían recordarlo. Pero no hay evaluaciones asociadas a cambios comportamentales. Y puede cambiar el método, ha cambiado mucho la muestra, realmente las muestras han variado mucho respecto a la población objetivo. Y finalmente, que es algo que
me llamó mucho la atención es que los resultados en el Congreso Nacional, que es la institución que decide sobre el presupuesto del año siguiente, concretan de que la evaluación fue positiva y fue positiva. ¿Ok? Luego tenemos el gobierno de Sebastián Piñera, donde por primera vez se genera un ítem que dice que hay una valoración negativa, pero por la agenda pública, no por metodologías de evaluación. Y finalmente, el gobierno de Michelle Bachelet, donde se identifican informes incongruentes. O sea, hay documentos públicos que dicen de que tiene valoración positiva, pero los informes estadísticos dicen todo lo contrario. Lo que nos lleva a esta paradoja metodológica, donde se cree que la información, la prevención y el marketing social son lo mismo, pero no lo son. Y, por ende, el cambio nominal de los proyectos o esta lógica no modifica los indicadores ni cómo se están efectuando las campañas. ¿A qué nos lleva esto? A una lógica evaluativa que se está sosteniendo actualmente sobre la noticia. O sea, en este momento los medios de comunicación, el sistema de comunicación está decidiendo sobre si las políticas son efectivas o no, y el sistema científico está quedando sin opinión o esta opinión no está siendo observada. Y nos lleva también a esta lógica donde estas campañas comunicacionales difieren de una lógica sugerida por la política internacional, que es que la educación y la información deberían estar asociadas. No se debería asociar solo la entrega de información como prevención, porque el enfoque preventivo comunicacional debería abrazar la entrega de información accesible, pero también sostenerse sobre un sistema educacional que permita dialogar con la entrega de estos códigos. A modo de desafíos en política pública, 4 desafíos centrales. El primero es fortalecer las instituciones regionales, las cuales también están operando con independencia. En segundo lugar, vincular la comunidad científica, instituciones externas y sociedad civil a la evaluación e implementación, y promover la transparencia política respecto a la información pública, porque fue un desafío en esta investigación poder acceder a las estadísticas y a las evaluaciones. También un desafío de política pública de este tópico es trabajar la ley de educación sexual integral. Respecto a la efectividad, tenemos pendiente fomentar la cultura evaluativa y la rigurosidad metodológica. Y respecto a mi línea de investigación, poder desarrollar la continuidad investigativa de este tópico más adelante en un doctorado. Así que muchas gracias. Esa fue mi presentación. Wow, Estefanía, extraordinaria exposición, ¿eh? Extraordinaria realmente la exposición. Y bueno, por supuesto que la complejidad que nos has planteado requeriría de una exposición de al menos 2 horas, con comentarios, preguntas, pero bueno, los tiempos son diferentes. Qué pena. Muchas gracias. Excelente exposición. Pasamos ahora, por favor, a la presentación de la tesis de Tatiana Troncoso, la maestra Tatiana Troncoso, sobre las expectativas sociotécnicas de la telemedicina y sus límites en estas expectativas. Por favor, Tatiana, te escuchamos. Gracias. Vamos a continuar, yo creo, un poco con las lógicas del sistema sanitario y las lógicas evaluativas, como decía Estefanía, pero ahora situado en la telemedicina y en específico en los cuidados paliativos y alivio del dolor en un centro de salud de atención primaria en el sur de Chile. Muy brevemente, vamos a comenzar con un marco general de la propuesta de investigación, los principales resultados y las conclusiones derivadas del mismo. Quise comenzar un poco con esta fotografía que la encuentra en la Revista Médica de Chile, donde se celebra el acontecimiento internacional que tiene que ver con la inauguración del telégrafo trasandino, más allá también de las posibilidades de comunicación entre países. Aquí lo que hay es una oportunidad para la medicina para dialogar respecto a situaciones de salud y en este caso en particular respecto a la atención de enfermedades infecciosas. Y si bien se saluda y se celebra este progreso a la ciencia,
También aparecen los primeros tintes que buscan reflejar esta propuesta de investigación, que fue dar cuenta de que a la vez que hay expectativas y espacios de comunicación, también hay, por así decirlo, dilemas que se empiezan a producir en este proceso comunicativo entre dos países en este caso. Hay una historia súper larga de la salud digital y la podríamos definir como promisoria. La telemedicina parte ya muy anteriormente con todos los procesos de el telégrafo, la radio, la televisión, como los primeros indicios de lo que luego vamos a ir conociendo como telemedicina. En los años 80 y 90, ya con la masificación de los ordenadores, el Internet, pues ya podemos comenzar a definir una noción de telemedicina tal como la conocemos hoy en día. Y esto comienza a tener consecuencias en el mundo de la medicina, lo que definen como e-escapada. Y ya la medicina deja de ser ese espacio cerrado, médico-paciente, sino que ahora escapa de las lógicas físicas y entonces comienza a situarse la medicina desde otro lugar. Que se genera un nuevo estatus de la relación médico-paciente y se espera que en esa relación se produzcan nuevos esfuerzos de nivel comunicativo y también de trabajo multisensorial, dado que la distancia implica que empecemos a incorporar otros elementos que estaban más situados en la presencialidad. También la salud digital comienza a ser discursivamente una preocupación, ya que se ve como una herramienta para facilitar el acceso y la equidad en la atención, a la vez que también permite bajar, reducir los costos de salud y demostrar también con ello que existen ahorros para el sistema sanitario. Comenzamos a ver por un lado que existen resultados muy positivos, hay una expectativa de que la salud digital y la telemedicina se instalen en los sistemas de atención, pero a la vez existe un pesimismo generalizado respecto a cómo esto configura las relaciones entre médicos y pacientes y a la vez cómo se generan estas demostraciones de que finalmente tiene resultado e impacta en la salud de las personas. La telemedicina en el caso de Chile comienza a tener sus primeros inicios en a los años 90 con especialmente áreas tratadas a la dermatología. Ese es el espacio donde se sitúa. La Universidad de Chile tiene los primeros emprendimientos también en esta área y ya en el 2005 la OMS define todo este campo, este desarrollo tecnológico como cibersalud, donde se posiciona su importancia respecto a que es igual de eficaz que una atención presencial. En el año 2008, la atención primaria, que podríamos decir que es la atención más accesible a la población, ya comienza a desarrollarse el programa de telesalud, entre los que aparece la teledermatología como primer área de desarrollo y también se justifica con el aumento de enfermedades que no están siendo atendidas por el sistema sanitario y se ve una oportunidad en la telemedicina como una fórmula, una manera de reducir las listas de espera de atención que hasta el día de hoy es una preocupación de Estado. ¿Cuáles son los atributos que se le confieren a la telemedicina? Que disminuye costos, que aumenta las atenciones por hora, aumenta la cobertura, especialmente en áreas donde existe mayor dificultad de acceso a la atención médica y permite una racionalización de recursos. Con la pandemia y todo el desarrollo que se produjo, la telemedicina se instala dentro del sistema sanitario ya como una herramienta propiamente tal, ya se generan dineros y recursos asociados a él y entonces comienza a ampliar su canasta de atenciones a distintas especialidades médicas. Una de ellas es son los cuidados paliativos, que en el caso de Chile
comienzan a ser reconocidos como una ley, términos legales, aparece la ley 21.375 que consagra los cuidados paliativos universales y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves. La idea de esta ley es atender la calidad de vida de las personas en aquellas condiciones de salud que son potencialmente mortales o donde hay un dolor crónico. Y el foco de esta ley está en los pacientes, cuidadores y familias. Los cuidados paliativos pasan de reconocer solamente la atención de pacientes oncológicos y amplía a las personas que pueden tener acceso a él, ya que no todas las personas que tienen atención de cuidados paliativos tienen algún padecimiento asociado al cáncer. Y lo que busca es reconocer, proteger y regular el derecho a las personas a una adecuada atención de salud, a tener información oportuna, comprensible sobre su diagnóstico, los tratamientos y el acompañamiento a los familiares en este proceso de fin de vida. En este punto, la teleconsulta aparece como una oportunidad para generar intercambio de información, especialmente entre profesionales, satisfacer las necesidades de las personas, manejar de mejor manera los síntomas y generar una confianza entre los pacientes y el personal de salud. Todo esto bajo el principio del cuidado en red, donde la atención primaria es su base, pero a la vez requiere relaciones con hospitales y medicina especializada. En este punto podemos ver que, por un lado, tenemos un desarrollo expansivo de las tecnologías digitales, especialmente centradas en el acceso a la atención y la demanda de soluciones. En Chile existe una trayectoria de la atención primaria con elementos distintivos. Vemos que hay una estabilización del mismo y que existen dimensiones de sentido de la telemedicina en la atención primaria, especialmente centrada también un poco como lo demostraba Estefanía, en fórmulas evaluativas costo-eficiencia en las áreas clínicas, técnicas, económicas y administrativas. Si bien existe una celebración de estos elementos porque reconfiguran los aspectos clínicos, no se menciona ni se profundizan cómo estos generan toda una estructura detrás para que puedan producirse y finalmente dar cuenta de que hay un valor detrás de ello. Entonces, bajo esta premisa, la propuesta de investigación fue utilizar como punto de observación un CESFAM, que estaría dentro de la lógica de la atención primaria, como el área referencial. Vamos a ver una organización, que es el CESFAM Hualpencillo, ubicado en el sur de Chile, en la región del Biobío, bajo la noción de que el enfoque sistémico constructivista tiene elementos de rendimiento para poder analizar cómo se comienzan a comunicar las expectativas de de la telemedicina y cómo se acoplan tanto a los sistemas sociales, organizacionales en este caso, y técnicos, reconociendo que hay un conjunto de elementos que posibilitan que la telemedicina pueda desarrollarse y de qué manera. Bajo esa idea, entonces sabemos que hay una noción y una importancia de vincular, por tanto, estas ideas de la telemedicina y los cuidados paliativos desde este enfoque, el sistema constructivista, y entonces la pregunta y el desafío fue describir cómo es que se producen estos acoplamientos de las expectativas en este sistema, y la propuesta fue utilizar, por tanto, las nociones de la teoría de sistema, especialmente el sistema de la medicina con sus propios códigos, el sistema organizacional situándolo en un CESFAM y utilizar también la teoría desde los sistemas técnicos, especialmente haciendo un poco de vínculo con los sistemas técnicos propuestos por Simondon, dando cuenta un poco de que las tecnologías o los sistemas técnicos son máquinas abiertas que están situadas socioculturalmente y determinadas por ello. Y utilizando fuertemente la noción de expectativas para ir condensando las referencias que hay de sentido respecto a la telemedicina.
¿Cómo comenzó a desarrollarse eso? Esto en términos metodológicos, utilicé un enfoque especialmente cualitativo, tuve la oportunidad de seguir la pista a cómo se desarrollaba la telemedicina en situ utilizando la observación participante como un elemento central de mi propuesta y también con entrevista a distintos agentes vinculados al desarrollo de la telemedicina, entre ellos al personal directivo, a equipos de salud familiar presentes en los CESFAM, al equipo de cuidados paliativos y atención domiciliaria, a las unidades de teleprocesos y a los encargados de sector, tratando de tener una diversidad de enfoques. Bueno, todo un trabajo de búsqueda de la información con sistemas de registros y con análisis tanto de contenidos como de redes para apoyar la propuesta. Eh, Dado que yo me sitúo en un CESFAM para seguir la manera en que se desarrolla esto, requirió tener acceso también y solicitudes y autorizaciones a las direcciones administrativas del CESFAM para estar presente en la manera en que se desarrolla la telemedicina. Entonces, como contexto, esta investigación se sitúa en un centro, que ese es el CESFAM Hualpencillo, en la comuna de Hualpén, que pertenece a la red asistencial del Servicio de Salud Talcahuano. Y entonces, entre los hallazgos que aparece, primero fue dar cuenta de los cuidados paliativos como una política pública local. En la comuna de Hualpén tenemos una situación epidemiológica bastante particular donde tenemos una alta tasa de muertes y de tumores malignos que son la primera causa de muerte de la comuna. Situación que hace que a nivel comunal los cuidados paliativos sean una situación a atender. También tenemos un compromiso electoral. Desde la mirada política local, los cuidados paliativos se conforman como una preocupación en los centros de atención primaria y se conforman, por tanto, equipos de salud que se hagan cargo en un inicio de los cuidados paliativos oncológicos. Pero a su vez tenemos esta situación legal donde los cuidados paliativos pasan de ser atendidos solamente por personas que tienen situaciones oncológicas a también reconocer a personas que no lo tienen, pero que también se encuentran en una situación de fin de vida. Y aquí es lo que yo les decía que son los cuidados paliativos universales. Y aparece toda una preocupación inmediatamente dentro del equipo de salud respecto a la presión que se comienza a producir por los rendimientos sanitarios y el cumplimiento de metas que esto significa, dado que los cuidados paliativos universales comienzan a ser un tema de preocupación y de atención dentro de los centros. Y aparece, por tanto, la tecnología, la telemedicina, como una oportunidad para optimizar los tiempos y atenciones, lo cual también puede tener frutos a nivel de las bonificaciones y el dinero que esto significa si se cumplen ciertas metas, ciertos rendimientos en un tiempo específico. Los cuidados paliativos también comienzan a generar un cambio en la gestión clínica de los centros. Los equipos anteriormente no tenían mucho conocimiento respecto de qué se trataba y cuáles son las condiciones y características de atender a personas en fin de vida, y aparece, por tanto, la necesidad de una expertise clínica distinta y a la vez una humanización de las prácticas, dada la situación delicada de estas personas, y aparece la importancia de un compromiso, por tanto, por el buen morir y la atención al dolor, dos elementos distintos. Y también la necesidad de comenzar a nombrar la enfermedad para que uno pueda tener acceso a una atención paliativa. Se requieren de una serie de elementos clínicos, entre ellos aplicación de escalas, protocolos, guías y sistemas clasificatorios, donde uno puede, por tanto, atender a que esa persona pueda tener acceso a la atención de los cuidados paliativos y cómo esas escalas de repente entran en contradicción con el relato de las personas. Por ejemplo, en esta cita donde la escala de Eva, que es un poco para conocer el nivel de dolor que la persona puede reportar, puede ser algo que
es desestimado en algunos casos por los equipos de salud, dado que no le creen a las personas respecto al dolor que puedan sentir. También los cuidados paliativos en sí mismos aparecen desde la mirada, desde los equipos de salud, como una atención hacia las personas, hacia los cuidadores y hacia las familias, y tener la oportunidad de compartir desde los equipos de salud lo que realmente está pasando con la situación de las personas, porque sabemos que en cuidados paliativos estamos hablando del final de la vida. Y por tanto, siempre estar negociando esas expectativas respecto a lo que significa la atención y la gestión clínica, y a la vez que en las personas y familias se comienzan a desarrollar una serie de competencias y habilidades para el cuidado. A nivel de trayectoria profesional, los cuidados paliativos desafían el perfil de los profesionales. Aparece la noción de el cuidado multiprofesional. Se requiere de tener profesionales que conecten distintas maneras de atender situado en una persona. Se renuevan, por tanto, las competencias profesionales, y aparece también como un elemento distintivo esa capacidad de improvisación y creatividad, dado que cada persona que recibe atención paliativa requiere una atención diferenciada. También los cuidados paliativos, como yo les decía, tiene implicancias organizacionales. Aparece la preocupación por cómo estos programas se posicionan dentro de la atención primaria, por lo que requieren una estructura organizacional y un cambio, en unos casos sobrecarga laboral sobre las tareas que ya existían previamente, y por tanto teniendo desgastes en las labores de las personas, los profesionales de salud. Ahora, si vamos a la arena de la telemedicina, encontramos al menos tres distinciones claras dentro de la APS. Por un lado, sabemos que hay una distinción pública gerencial, la necesidad de atender las necesidades del colectivo, y por tanto la telemedicina aparece como una oportunidad para el acceso a la atención, pero que está muy centrado en la productividad y la costo-eficacia que pueden tener las atenciones. Por ejemplo, la idea de que las horas médicas son siempre un problema, y por tanto la telemedicina podría generar mayores alcances de atención en menores tiempos. Pero también la telemedicina comienza a tener implicancias clínicas. Aparece esta diferencia respecto a cómo yo me sitúo en un estado donde no hay presencia física, y por tanto hay mayor esfuerzo desde los elementos más sensoriales. Cómo yo hago que tú sepas que yo estoy atento a ti. Con la telemedicina aparecen también las oportunidades para resolver la duda diagnóstica, pero que a la vez esto genera afectaciones en las relaciones. Cómo yo doy cuenta de que esa persona realmente me está comentando lo que dice que sucede. Pero aparece una gran oportunidad para hacer seguimiento en tratamientos como un área específica. Y a la vez tenemos otros elementos distintivos de cómo son entendidos las telemedicina, que es atender al cuidado. Desde la idea de que yo puedo centrarme en la persona, puedo generar relaciones afectivas, y por tanto aquí la telemedicina aparece como un elemento para el bienestar. En el caso de la telemedicina de cuidados paliativos, esta comienza a desarrollarse en el 2018 y se reinicia en el 2022, luego de la emergencia sanitaria y la necesidad, por tanto, de cubrir esta nueva preocupación legal, que son los cuidados paliativos universales, y por tanto comienzan a conformarse los equipos y se instala el programa como tal. Y la telemedicina aquí comienza a observarse, la de paliativos, como una oportunidad para articular organizaciones, tanto a la atención primaria como a nivel secundario, todo lo que tiene que ver con el nivel hospitalario. Y por tanto la telemedicina se ve como una oportunidad para tener referencias y diálogos con los sistemas más especializados de atención clínica. Y el hospital, por tanto, permite trabajar y articular lo que aparece como necesidades de un hospital y lo que debe ser atendido desde los equipos de atención primaria. Y a la vez, un elemento importante es que la telemedicina aquí se sitúa como
una oportunidad para la seguridad y el cuidado. ¿Por qué la seguridad? Porque en los cuidados paliativos siempre hay una preocupación por pasarse del límite, es decir, de qué manera las atenciones clínicas, los fármacos, no generan mayor daño en las personas que ya están en fin de vida y por tanto la telemedicina aquí aparece como una oportunidad de tomar decisiones colectivas en tanto al tratamiento, a la dosificación y los flujos de derivación, siempre centrado en cómo esto puede afectar a las personas y a las familias. Un elemento interesante de esta telemedicina es que hablamos del telepaliativo, que en realidad, si uno lo mira más específicamente, lo que hablamos es de la teleconsultoría, que significa que los equipos de atención primaria presentan casos clínicos de personas de cuidados paliativos a los equipos de los hospitales y la presentación de las personas se generan acuerdos y decisiones respecto a la gestión clínica y de cuidado de las personas. Entonces, en el lado izquierdo vemos la manera en que se describe a la persona y las necesidades detectadas para ser tratadas con el equipo. Y lo interesante de estas presentaciones es que las personas, los equipos de salud diferencian entre los casos sociales complejos como aquellas situaciones o atenciones médicas que no solamente refieren al tratamiento clínico, farmacológico propio de la atención médica, sino que también a situaciones que tienen que ver con sus historias de vida, elementos relacionales, disputas familiares y que deben ser resueltas con el equipo de atención para las personas. En ello, en esta discusión súper interesante, se reconocen las situaciones y se definen puntos eh, de acuerdos, se generan juicios de pares por médicos, se distribuyen los roles y hay una especial preocupación por la atención al tiempo. Los telepaliativos que se dan en la atención primaria tienen un tiempo acotado de desarrollo. De hecho, se reúnen en estas teleconsultorías una vez al mes en 2 horas, lo que requiere mucho esfuerzo y trabajo por condensar una gran cantidad de situaciones clínicas de las personas en muy poco tiempo, buscando especialmente la situación más urgente a resolver. Y como dice esta cita, el desafío está en cómo presentar, exponer en 10 minutos un caso que podría yo estar hablándolo 1 hora, dado la complejidad de esa situación. También existen expectativas defraudadas en este desarrollo de teleconsultoría. Hay una disputa en la que la telepresencialidad siempre se van a responder mucho más dudas. Los equipos de salud dicen y comentan que en la presencialidad, la gestualidad, se producen también espacios de confianza, lo cual también desde distancia se afecta al debate clínico y las 2 horas, el espacio que se les otorga para poder hacer teleconsultoría es muy escaso. 2 horas mensuales no tiene mucha significancia para los equipos y más bien siempre requiere un desafío por la gestión del tiempo, como lo que tiene que ver con tratar de resumir en 10 minutos un caso complejo y siempre, por tanto, están tensionados entre rendir y atender la situación de la persona y a la vez atender la serie de otras tareas que tienen encomendados en los centros de salud. ¿Por qué? Porque no hay más tiempo, es un tema de rendimiento. ¿Para qué nos vamos a bloquear más, perder un recurso? Después se cuestiona eso, como dice esta cita. También para que exista esta telemedicina, si uno la ve, son 2 horas, pero detrás también hay una serie de agentes que están mediando la posibilidad de que exista y esto podemos usar la metáfora teatral, la asignación de roles, la presencia y ausencia. Hay un conjunto de personas que podemos ver al inicio en la telemedicina, que son los equipos de salud, pero detrás también hay una serie de trabajo de mantenimiento, de reparación y de alineación de actividades que están sobre todo posicionados con los equipos de informáticos que juegan un rol central y la distancia y la inscripción de datos como elemento también que se canaliza en estos procesos. Un trabajo de máquinas que se produce, hablamos de una artesanía
artesanal, así comienza o se describe desde los equipos informáticos y cómo estas personas que no están a simple vista generan una alineación de intereses profesionales, de servicios, de dispositivos para estabilizar una red de atención. Y encender, atender, reparar son algunos de los elementos que deben cuidar estos equipos que están detrás, los TICs llamados así, y es muy lindo también escuchar cómo los equipos técnicos informáticos dicen que mediante el cuidado de las infraestructuras, de las pantallas, de que la conexión ocurra, también generan cuidado. Cuidan a las personas mediante el sostenimiento de esta infraestructura material y todo el trabajo de enlace que se produce entre los centros de atención primaria y los hospitales. También ocurre una serie de flujos de sistemas de inscripción de datos y aquí es importante ver cómo las atenciones están inscritas en sistemas de registro y en ella también se genera una caja negra. Muchas veces no sabemos qué es lo que se inscribe en los sistemas de registros clínicos y hay una gestión de datos que a veces es muy vulnerable. Ocurre que en situaciones de contingencia, también los equipos de salud utilizan sistemas de registro informales como el WhatsApp, que puede ser algo muy común entre nosotros, y en los equipos clínicos lo utilizan sobre todo para situaciones de emergencia cuando la persona que está en una situación de fin de vida requiere una atención inmediata que probablemente al mes yo no podría cumplir. Y por tanto aparecen todos estos sistemas de registro informales para dar respuesta a la necesidad de la persona que es muy contingente. También esto requiere una serie de ejercicios y compromisos y responsabilidades que, al menos en el desarrollo de la tesis, se identificaron algunas vulnerabilidades que tenían que ver con el compromiso ético del uso de los datos y cómo estos también salen del espacio clínico y aparece todo el resguardo ético de la información, que es un elemento que todavía no ha sido resguardado por los sistemas sanitarios. También hablamos de la vulnerabilidad del sistema sociotécnico, así como están todas estas expectativas y trabajo invisible. Hay un impacto en las tecnologías, tenemos un contexto territorial que afecta el desarrollo de la telemedicina. En la comuna de Hualpén hay un alto robo de cables, lo que hace que se paralicen las atenciones médicas por este robo y desde la alcaldía hay una preocupación por tener un sistema telefónico mucho más sólido, pero lamentablemente los servicios de compañía telefónica no se ven muy atraídos por tener esta licitación con los centros municipales por el costo que significa eh, poner nuevos cables para que este trabajo funcione y por tanto los equipos hacen un trabajo de reparación de estos elementos cuando el sistema falla, que es poner sus teléfonos, sus computadores a disposición de las atenciones, dada esta fragilidad del sistema. Podemos ver, por tanto, que existe un entramado mucho más allá de solamente la atención clínica, la teleconsultoría, sino que hay una serie de agentes, tanto materiales, organizacionales, que están mediando la posibilidad de que exista la telemedicina como tal y toda la serie de retoques que requiere para que esto funcione. En términos generales, por tanto, aparecen los cuidados paliativos como un desafío en términos desde el uso de la teoría de sistemas donde se desplaza el código y ya no solamente hablamos de la atención médica, sino que también la necesidad de incorporar otros elementos en la atención. Por ello hablamos de la policontextualidad de la atención médica y hablamos de expectativas y de fraudes. ¿Por qué? Porque hay distintas distinciones que se producen en él. Hay una distinción médica donde la telemedicina permite el tratamiento, los diagnósticos y la reducción de los riesgos que implica. Pero también tenemos una distinción económica donde se busca producir resultados de coste-eficiencia,
a tratar a la demanda y abaratar la carga en el sistema público. Desde un elemento legal, la telemedicina aparece como una oportunidad para poder cumplir a la normativa en base a las condiciones de salud, elementos políticos e institucionales, como también a nivel local y a nivel nacional se posicionan la telemedicina como una oportunidad política y como desde una distinción organizacional, desde desde los centros de salud familiar, los CESFAM, se acoplan distintas racionalidades que permiten o no surgir la telemedicina. Y como vimos, hay un defraude de expectativas todo el tiempo y por tanto como las condiciones de la organización están generando oportunidades para poder darle vida a la telemedicina aún con todas estas dificultades y por tanto vamos a ir entendiendo que la telemedicina es un entramado súper complejo, tanto social como técnico, que tiene implicancias en el diseño, en la implementación y en los cuidados. Y como hallazgo emergente es muy interesante ver cómo las teleconsultas también son una prueba de valor para referir la situación clínica, cómo utilizamos este conjunto de bases de datos, archivar la información y codificar los elementos que el sistema médico debe resolver. Y en ocasiones cómo se abre la oportunidad para abrir la caja y hablar sobre las situaciones de las personas, a la vez que también requiere replegar la complejidad y hablar solamente en términos médicos, eh, donde se producen, por tanto, muchas heterorreferencias en el sistema médico. Hablamos de un conjunto de definiciones legales, políticas públicas, familiares, y siempre atendiendo a esta complejidad y contingencia que son los cuidados paliativos. Eso es lo que les podría yo presentar del trabajo de telemedicina y cuidados paliativos. Una extraordinaria descripción sobre las expectativas que genera esta telemedicina en los ámbitos médicos, familiares, de los mismos individuos, de los diferentes sistemas. Extraordinaria exposición, muy clara, muy comprensible, muy pedagógica. Bueno, pues ahora invitamos a todos los colegas, a todo el público interesado para que haga preguntas, comentarios, críticas, por supuesto, sobre estos trabajos. Esperemos que algunos comentarios. Aunque bueno, pues el grado, digamos, de complejidad de sus exposiciones no invita o facilita quizás que haya comentarios. Yo quisiera comentar, Carlos, Bueno, mientras aparecen las pero, preguntas. em, Claro que en cuidados paliativos o en las campañas comunicacionales de Estefanía, finalmente están como muy presentes una distinción en el sistema sanitario, político sanitario, que independiente pareciera del escenario, siempre están muy ancladas, ¿no? Como es las ideas normativas que tenemos respecto a cómo deberían ser el tratamiento de ciertas áreas de atención y estas lógicas de coste-eficiencia que están muy presentes en el sistema médico, em, que por tanto lo hacen re complejo y aparecen por tanto distinciones que escapan de la lógica médica en sí misma, que es súper interesante verlo en dos escenarios, pero que se repiten un poco estas nociones. No sé cómo lo vio la Estefanía. Estefanía, si gustas. Sí, totalmente. De hecho, Tatiana, lo que tú comentabas me hacía mucho sentido, como en el ejercicio epistemológico, más allá independiente del tópico, realmente están muy acoplados respecto a el cómo.
Tenemos un comentario, ¿eh? Dice, geniales ambas presentaciones. Claro. Felicitaciones y muchos saludos de parte de Nicolás Rodríguez Enríquez. Muchas gracias. Pues vamos, bueno, quizás por orden de presentación. Algunos comentarios, Estefanía, sobre tu presentación que me han dejado inquietos. Uno es, y creo que lo comentamos antes de iniciar la sesión, es el valor para trabajar con paradojas, iniciar las distinciones básicas con paradojas, que en sistemas sociales, en los distintos artículos o trabajos de investigación, es difícil ver que la distinción primaria inicie con paradojas, aunque es el fundamento mismo de todo. Me parece que hay que tener mucho valor para trabajar con eso, por una parte. Por otro lado, también me impresionó mucho el manejo de este texto de Anaí Urquiza y Billy sobre la distinción que utilizaste metodológicamente, porque me parece que es, igual que las paradojas, sumamente complejo. No es fácil. Siempre he tenido la intención de invitar a Anaí o a Marco Billy para que nos platiquen sobre ese esquema que me parece extraordinario y que tú aplicaste cuidadosa y detenidamente, de manera muy arriesgada por lo complejo, ¿verdad? Y que requiere pues casi otra sesión también. Entonces, ese cuadro de aplicar una distinción de Anaí y de Marco Billy me parece extraordinario, ¿no? ¿Y cómo lo vas diseñando y generando? ¿Tienes algún comentario sobre estas dos cosas? Muchas gracias, Carlos. Sí, claro. Bueno, el primer ejercicio, que fue respecto a identificar las paradojas, empezó porque yo llegué al magíster ya con este tema trabajado. Y me senté con mi guía de tesis, con Teresa, y le dije, yo lo que veo es una política que no funciona. Y yo ya sé por qué no funciona, porque lo he estado estudiando, lo he estado siguiendo. Y identifico todos estos problemas, pero no sé cómo transmitir la inefectividad de una forma estructurada. Entonces ahí empezamos y ella me dijo, ok, tú ya tienes, o sea, tú ya tienes la ausencia, como tú identificaste una brecha. Me lo dijo, no me lo dijo en sistémico, porque como buena guía de tesis me iba a guiar a yo encontrarlo por mí misma. Ya tienes esto, tienes que lograr la forma de interpretar toda esta información que tú ya tienes ordenada. Y ahí empezamos a trabajar, a pimponear, y luego llegué y dije, ok, acá hay tres brechas, tres elementos que no permiten avanzar a la política. Son distintos, incorporan distintos sistemas, distintos códigos, distintas formas también, distintas lógicas de comunicación. Todos tienen distintas trayectorias también. Y me dijo que es demasiado, es mucho. Cada uno es una tesis doctoral. Pero si tú quieres, puedes presentarlos por la importancia desde una perspectiva sistémica. Y ahí llegamos y fue, ok, estas son tres paradojas. Entonces el ejercicio de la tesis fue interpretar estas paradojas desde la teoría de sistemas, o estas brechas, que era con lo que yo había llegado al magíster, que yo sabía que habían tres brechas. Porque el año pasado, antes de entrar, yo había trabajado una caracterización de los programas preventivos comunicacionales. Entonces yo de esa caracterización ya había identificado como esas brechas que no sabía cómo hacerlas avanzar. Y bueno, sobre el trabajo metodológico, la verdad es que fue un desafío porque muchas veces la gente cree que por tener una investigación avanzada es más fácil. Yo creo que es peor, porque mientras más información uno tenga, es más difícil hacer la reducción de complejidad de la observación. También es un ejercicio de decir qué es lo que voy a observar y qué es lo que voy a omitir porque no me da. No puedo conocer todo el fenómeno. Entonces ese ejercicio también fue, yo creo que lo más lento, de decir qué es lo que queda dentro, qué es lo que queda afuera, qué es un documento que
cumple con los requisitos para ser leído, para ser estudiado y cuál no, o cuál no es parte de esta investigación por muy importante que sea. Ese fue un ejercicio bastante lento, donde ahí llegamos a esos 93 documentos, y yo creo que el aporte de este texto de Anaí, Billy y Leal es que ellos lograron acoplar dos esquemas que son distintos. Son estudios distintos que presentan desafíos distintos respecto a la validez y la confiabilidad de la observación. Y el gran aporte que tiene este artículo es que logra hacer esta acople para lograr generar como esta, ok, sí, para mí es como una guía, es una guía para todos los estudiantes del MAS que te permite decir, ok, yo ya tengo aquí mi construcción del fenómeno, pero pasémoslo por el lente. Porque muchas veces la gente, como a mí me pasó, construye el fenómeno fuera de la teoría y dice, ok, vamos a mezclar. Pero la verdad así no funciona. No funciona la lógica desde una epistemología crítica. Entonces, luego hacer como un paso hacia atrás y empezar a observar todo de nuevo y también autoobservar como yo estaba trabajando, es un proceso crítico que permite también pulir la metodología y pulir las prioridades. Porque muchas veces, por ejemplo, en este mismo artículo, te posicionan cuadros donde te dicen, ok, ¿qué tipo de distinción tú vas a hacer? ¿Qué metodologías puedes utilizar? Y luego tú te ves con que tienes una distinción y habías elegido otra metodología y además querías hacer otra cosa, y también te permite decir, ok, estoy abarcando mucho o no estoy siendo riguroso metodológicamente. Quizás la entrevista no es para esto, o quizás la etnografía no es lo más prudente para mi objetivo. Y así, por ejemplo, con este mismo artículo yo permití como pulir mucho más la metodología respecto a que no iba a hacer entrevistas, que iba a dejar algunos artículos fuera, que iba a llegar a un punto en el que iba a decir, hasta aquí llegamos. Y yo creo que eso es lo más desafiante para todos los que hacemos como tesis, investigaciones, poder cerrarlo y quedar conforme. Yo creo que nunca se queda conforme. De que lo que acabas de señalar me parece muy pertinente sobre la teoría crítica. La dificultad, por ejemplo, de implementar la teoría crítica, que utiliza, digamos, como criterio lógico de sus investigaciones, la contradicción. Tú con la teoría de sistemas utilizas la paradoja política, ¿no? Esa es muy interesante, las cuestiones de norma, de Estado, la paradoja de eficiencia, de los costos y la inversión pública, y la paradoja metodológica, la distinción entre informar y prevenir, que son distintas. ¿Podrías hacer esta distinción que separa estas paradojas de contradicciones? Sí, yo creo que lo que sustenta estas paradojas es que permiten que el sistema siga operando. Y eso es lo que los constituye como paradojas, porque son parte de la misma lógica del sistema. Los permite que el sistema siga operando, pero a su vez es un obstáculo para el mismo. Entonces, esa es la lógica de estas paradojas, porque al final la trayectoria de las políticas sigue operando, todo sigue, el sistema sigue funcionando, la comunicación entre sistemas se sigue efectuando, pero no hay un punto que se podría decir como un quiebre que genere un punto en el que, digamos, no podemos llegar a más, un punto de crisis del sistema. Y eso es lo que a mí me produce mucha preocupación, de que a pesar de la evidente crisis epidemiológica, sigamos operando con las mismas lógicas y no llegamos a este punto donde, por ejemplo, y yo lo pongo en mi conclusión, buscar como esta ética de la contingencia, que es de Mascareño, donde Mascareño sitúa como hasta qué punto nosotros también vamos a permitir como esta operación y no vamos a situar sobre que estamos trabajando o que el Estado está operando sobre una crisis. Fíjate que en ese punto yo quisiera ligarla con el trabajo de Tatiana, porque hay efectivamente una liga entre la paradoja, ¿no? Lo que genera, digamos,
el dar cuenta de estas contradicciones internas, pero no nada más eso, es decir, también generar comunicaciones y decisiones diferentes que posibiliten nuevas expectativas para el desarrollo de la organización. Por supuesto, pues si hay problemas en las finanzas, hay problemas en la inversión, si hay problemas metodológicos y políticos, ¿qué es eso de que le das más inversión al programa, pero se incrementa también el número de, es decir, cómo resolver esa paradoja, ¿no? Y eso, digamos, es precisamente lo que genera la posibilidad de nuevas expectativas más centradas, más pensadas, más reflexionadas, ¿no? Para el desarrollo de la organización. Pues, Sí, muchas totalmente. gracias. Y sobre todo una concepción distinta respecto a lo que es la comunicación, que yo creo que es el punto crítico sobre qué tan fiable es que nosotros nos garanticemos que por emitir un mensaje el receptor lo va a recibir. Yo creo que el Estado está operando desde esta concepción más tradicional de lo que es la lógica comunicacional, de la cual si no salimos vamos a seguir operando con dinero que en verdad no tiene un gasto, no tiene un impacto. Eh, eh, Déjame ver si hay alguna otra pregunta o comentario. No, todavía no tenemos. Tatiana, en este mismo sentido, yo veo que planteas tú, igual que Estefanía, tres expectativas en tres dimensiones distintas. Una parte económica, ¿no? La telemedicina, digamos, que es con más costo, eficiencia, que reducirá tiempos y abaratará la atención, por ejemplo. La organizacional, que la telemedicina permitirá articular mejor la atención primaria y la secundaria. Y la tercera, que me pareció también muy atractiva, que es la político-legal, ¿no? Que sirve para cumplir mandatos legales y lineamientos ministeriales, la telemedicina. Pero, pues, pones el ejemplo de los cuidados paliativos garantizados, ¿no? Eh, y también señalas los límites o tensiones que se presentan en estas tres expectativas o paradojas. ¿Podrías ampliar esta parte? Sí, y estaba pensando un poco lo que decía Estefanía, de que al final, cuando se acaba, pensando que ahora en la política pública aparece la necesidad de evaluar y evaluar desde lo que reportan las personas como valioso, y eso igual es interesante cuando empezamos a incorporar otros agentes en esta necesidad de validar lo que lo que se está haciendo, al menos en salud. Y en ese sentido, claro, lo que decía Carlos, que siempre estamos como tensionados por estas múltiples dimensiones y finalmente, lo que hablábamos un poco al inicio, de que yo genero una expectativa, no se cumple, pero genero otras condiciones para abrir otras y es una caja que recursiva, ¿no? De expectativas que se cumplen de cierta medida, se defraudan y generamos condiciones para que siga un poco la expectativa inicial, pero ya mucho más transformada en el camino. Y es lo que ocurre a nivel económico, que la telemedicina finalmente, si bien está esta idea de que va a resolver una problemática de costos, que significa atender una alta cantidad de patologías, eh, también no tenemos los recursos para poder implementarla y, por ejemplo, todo este robo de cables que yo pongo como ejemplo también se tensiona. Entonces, ¿cómo yo voy a cumplir esa... Voy a hacerlo más barato si las condiciones del entorno tampoco lo posibilitan? Y es lo mismo en lo organizacional, si bien genero articulaciones, a veces quedo inconforme con las decisiones que tomamos o generamos otras maneras de poder vincularnos que son más informales y quizás no responden al trabajo clínico deseado. Y a nivel legal también. También estamos recientemente ya
afianzando los cuidados paliativos en la atención primaria y eso ha requerido todo un ajuste de equipos, de costos y cómo evidenciamos que estamos cumpliendo con la normativa ahora que es una política pública ya a nivel nacional. Entonces, claro, estamos todo el rato haciendo estos juegos de retoques para que las expectativas se vayan cumpliendo. Bueno, ahora sí tenemos un comentario del doctor Ángel Gutiérrez. Dice, realmente ha sido todo muy interesante y le agradezco a ambas. Solamente me quedo la duda sobre los desafíos futuros para teorizar sobre gobernanza. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar? Gobernar sobre, perdón, ¿cuál era la pregunta final? Los retos a futuro sobre la gobernanza, ¿no? Con sus dos exposiciones. En este caso, pues, las políticas públicas y sus programas. Yo creo que, bueno, desde las ciencias tenemos el mayor desafío de observar, observar y construir información, o sea, construir datos, construir relatos, datos, porque realmente, al menos desde mi experiencia en esta investigación, no existía mucha trayectoria respecto al tema. Y me da la impresión, como se dice aquí en Chile, que había un chip libre, o sea, que cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que quería y no hay mucho diálogo con el sistema científico. Eh, Tampoco hay mucho que ofrecer en ese sentido. Por lo mismo, nosotros también tenemos ahí el desafío de poder construir datos para tomar decisiones. Mm. Diana. Sí, coincido. Creo que develar las políticas públicas, al menos en salud, eh, no hay mucha información desde los acercamientos sociales a el ámbito sanitario. Todavía son recientes, si bien hay poder situar ya estos temas a nivel mucho más específicos, como el caso de Estefanía, el mío igual permite dar cuenta de que estamos en unas máquinas de hacer. La política pública en salud es súper buena para operar, pero no tiene la posibilidad de reflexionar sobre lo que hace. Y al menos yo creo que estos trabajos un poco buscan develar que hay una serie de procesos que van ocurriendo que no son reconocidos dentro del ejercicio de la política pública sanitaria, que al menos permiten un poco evaluar, ¿no? Como decía la Estefanía, lo que estamos haciendo y que la teoría de sistemas sí tiene rendimientos súper interesantes para dar cuenta de esos puntos, de esas expectativas, de esos defraudes, de esas paradojas que se producen en la política pública en salud. No, pues lo que hemos visto hoy es que los sistemas sociales no fracasan cuando sus promesas no se cumplen. Más bien, transforman las expectativas incumplidas en paradojas y esas paradojas en nuevas expectativas, ¿no? Así me parece que en telemedicina, como en las campañas de prevención del VIH, lo que mantiene vivo al sistema no es resolver del todo, sino seguir comunicando, seguir decidiendo y legitimando. Ese ciclo de expectativas y paradojas es en el fondo la manera en que la sociedad se reinicia y se reinventa a sí misma, ¿no? Eso también me parece muy atractivo. Bueno, a nombre del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, yo quiero agradecer esta última exposición del Magíster en Análisis Sistémico con sus egresados, con sus egresadas, que nos han mostrado lo extraordinario que son estas investigaciones utilizando teorías, métodos orientadas por los sistemas sociales, ¿no? Este magíster en sistemas aplicados a la sociedad creo que ha rendido muchísimos frutos y eso lo vemos claramente con sus exposiciones.
Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas Gracias, gracias. Carlos, Tatiana. No, gracias a ustedes por la invitación. Interesante poder dar cuenta un poco de los efectos que tiene una teoría sobre el mundo y sobre la producción científica. Así que agradecidos por la oportunidad.